Aprendimos desde temprano que el espacio era silencio. Un vacío frío e indiferente, donde las estrellas nacían y morían sin testigos. Crecimos mirando al cielo creyendo que éramos exploradores, pioneros de una inmensidad sin dueño. La ciencia reforzó esa idea durante siglos. El universo era demasiado grande, demasiado antiguo, para preocuparse por nosotros. Estábamos equivocados. La misión recibió el nombre de Arca 7, no por simbolismo religioso, sino por pragmatismo. Fue el séptimo intento de la humanidad por cruzar los límites del espacio cartografiado, más allá de lo que los astrónomos llamaban la zona muerta, una región donde los sensores no detectaban actividad estelar significativa, ni señales de vida, ni ruido electromagnético. Un cementerio cósmico. O eso creíamos. La tripulación era pequeña, elegida no solo por su competencia, sino por su resistencia psicológica. 6 personas. 6 mentes entrenadas para soportar el aislamiento, la falla total de comunicación y la posibilidad muy real de no regresar jamás. Yo era el oficial de registro de la misión, encargado de documentar cada detalle, no para el público, sino para la historia, por si algún día alguien encontraba nuestros datos flotando en el vacío. Cuando cruzamos el último límite del mapa estelar, algo cambió. No fue inmediato. Ninguna alarma sonó. Ninguna luz parpadeó. Fue una sensación difusa, difícil de traducir en lenguaje técnico. Como si el espacio, antes pasivo, hubiera adquirido profundidad. Las estrellas parecían más lejanas y, al mismo tiempo, más atentas. El silencio, que siempre nos había acompañado, se volvió pesado. 3 días después, detectamos el planeta. No orbitaba ninguna estrella visible. No debería haber existido. Un cuerpo masivo y estable suspendido en la oscuridad absoluta, reflejando una luz que no provenía de ningún lugar. Los sensores enloquecieron intentando clasificarlo. La gravedad era demasiado precisa. La composición, imposible. No era un planeta natural. Tampoco era una estación. Era algo intermedio. La decisión de aterrizar no fue unánime. Nunca lo es. Pero la exploración espacial no recompensa la cautela excesiva. Ajustamos la trayectoria y descendimos a través de la atmósfera, si es que aquello podía llamarse atmósfera. No había nubes ni vientos detectables, pero sí resistencia. Como si atravesáramos una capa de intención. El suelo era negro, liso, casi pulido. Sin relieve natural. Sin erosión. El paisaje parecía esculpido, no formado. Torres gigantes se alzaban a lo lejos, silenciosas, geométricas, perfectamente alineadas, como si obedecieran a una lógica que precedía a la propia geometría humana. No había vida visible. Ningún sonido. Ningún movimiento. Y aún así, todos sentimos lo mismo al bajar de la nave, no estábamos solos. Exploramos las estructuras durante horas, tal vez días, el tiempo allí parecía impreciso. Las torres no tenían entradas visibles, pero respondían a nuestra presencia. Las superficies se iluminaban cuando nos acercábamos, revelando símbolos que ninguno de nosotros reconocía, pero que extrañamente parecían familiares. No como un idioma olvidado, sino como una idea que siempre había estado al borde del pensamiento humano. Fue entonces cuando encontramos el primer registro. No era un archivo en el sentido convencional. Era una sala subterránea inmensa, donde incluso el aire parecía vibrar. En el centro, una estructura colosal proyectaba imágenes directamente en nuestras mentes. No vimos alienígenas. No vimos criaturas. Vimos historia. Civilizaciones enteras surgiendo entre las estrellas. Expandiéndose. Explorando. Colonizando. Creciendo confiadas de que el universo les pertenecía. Y luego, desapareciendo. Siempre de la misma manera. No por guerras externas. No por catástrofes naturales. Sino por algo que llegaba después de la expansión total. Como si el universo tuviera un límite invisible. Y quienes lo cruzaban, eran borrados. En ese momento comprendimos la verdad más perturbadora de todas.
El planeta no era un mundo abandonado. Era un marcador. Una advertencia dejada por algo demasiado antiguo para ser llamado civilización. Algo que no conquistaba. No destruía. Solo observaba ciclos, y terminaba aquellos que iban demasiado lejos. Y al aterrizar allí, la humanidad había hecho exactamente eso. Después de la revelación, nada volvió a ser sencillo. Intentamos apagar la estructura que había proyectado aquellas imágenes en nuestras mentes, pero pronto comprendimos que no existía un apagado. No funcionaba como una máquina. Funcionaba como un detonador. Una vez activada, la información ya había sido transmitida. No a nuestros dispositivos, sino a nosotros. Cada miembro de la tripulación reaccionó de manera distinta. La comandante se cerró en un silencio absoluto, como si la disciplina pudiera protegerla del significado de lo que habíamos visto. El ingeniero comenzó a recalcular todo de forma compulsiva, como si los números todavía pudieran imponer orden a lo imposible. La médica lloró sin darse cuenta, con lágrimas deslizándose dentro del casco, mientras repetía que nada de aquello tenía sentido biológico. Yo solo observaba. Observaba las torres. Observaba el cielo negro, sin estrellas. Observaba la creciente sensación de que el planeta no era solo una advertencia del pasado, sino un nodo activo de un sistema mucho mayor. Algo que seguía funcionando. Fue entonces cuando los sensores empezaron a fallar de verdad. No con averías violentas, sino con resignación. Lecturas incoherentes. Datos que se anulaban entre sí. Los relojes de la nave marcaban tiempos distintos según el módulo. La noción de duración se disolvió. Dormíamos, despertábamos, explorábamos, pero ya no sabíamos cuánto tiempo había pasado realmente. Entonces, el planeta respondió. Una de las torres, la más cercana, comenzó a moverse. No se desplazó físicamente. Se reorganizó. Las superficies se plegaron, las líneas se ajustaron, como si la estructura estuviera recalculando su propia existencia para adaptarse a nuestra presencia. Los símbolos reaparecieron, ahora más claros, pulsando en ritmos que coincidían con nuestros latidos. No era comunicación directa. Era calibración. Lo comprendimos cuando el suelo bajo nuestros pies se abrió, revelando un descenso suave, casi respetuoso, hacia el interior del planeta. Ninguna amenaza explícita. Ninguna advertencia de peligro. Solo una invitación imposible de ignorar. La comandante dudó. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en sus ojos. No miedo a la muerte, sino miedo a la respuesta. Porque descender significaba aceptar que el universo no era neutral. Que algo estaba evaluando. Descendimos de todos modos. El interior no se parecía a una cueva ni a una base. Era un espacio vasto, con estructuras suspendidas en el vacío, conectadas por campos de energía invisibles. En el centro, una esfera colosal giraba lentamente, compuesta por capas translúcidas, cada una mostrando patrones distintos. Al acercarnos, comprendimos lo que era. No un banco de datos. Un archivo de especies. Miles. Tal vez millones. Cada capa contenía el registro completo de una civilización, su origen, su expansión, sus decisiones críticas. No había un juicio moral explícito. Solo un patrón recurrente, cuando una especie alcanzaba la capacidad de atravesar regiones más allá de su espacio natural, era marcada. Observada. Y, en cierto punto, interrumpida. No es odio, susurró la médica, casi como una oración. Es contención. La palabra quedó suspendida en el aire. El universo no eliminaba por crueldad. Eliminaba por equilibrio. Como un ecosistema que elimina una especie invasora antes de que se vuelva dominante. Y entonces llegó la parte que nos quebró por dentro. La esfera proyectó un nuevo conjunto de datos. No del pasado. Del presente. La humanidad. Nuestra historia apareció allí en tiempo real. Nuestra expansión inicial. Nuestras colonias.
nuestros primeros pasos más allá de las zonas conocidas. Y, en la parte superior de la proyección, un marcador activo. Estado, bajo observación avanzada. No éramos especiales. No éramos los primeros. Y no seríamos la excepción. La comandante intentó transmitir la información a la Tierra. Ninguna señal salió. Ninguna onda regresó. No había interferencia. Había indiferencia. Como si el planeta simplemente no considerara relevante la comunicación externa. Fue entonces cuando comprendimos la verdad más cruel: no habíamos sido invitados a negociar. Habíamos sido llevados allí para comprender. Porque comprender fue lo último que todas las demás especies también hicieron, poco antes de desaparecer. Y mientras observábamos nuestra propia extinción proyectada como una posibilidad estadística, algo cambió en la esfera. Apareció un nuevo símbolo. Diferente a los demás. Inestable. Una variable. Algo que no existía en los registros anteriores. Nosotros. La presencia humana allí no solo estaba siendo analizada. Estaba siendo puesta a prueba. Y, por primera vez desde que dejamos la Tierra, sentí que el mayor peligro no era lo que el universo haría con nosotros, sino lo que nosotros haríamos con este conocimiento. No hubo ninguna alarma que anunciara lo que vino después. El planeta no funcionaba con advertencias. La esfera central comenzó a desacelerar su rotación, como si hubiera llegado a una conclusión. Las capas translúcidas se alinearon, formando un único patrón coherente. Todo el entorno respondió, las estructuras suspendidas vibraron, los campos de energía se ajustaron y el silencio, antes solo pesado, se volvió absoluto. Fue entonces cuando comprendimos que la prueba había entrado en su fase final. No se dictó ninguna sentencia verbal. No hubo ninguna voz. Ninguna entidad se reveló. El juicio no se llevó a cabo mediante palabras, sino mediante consecuencias. La esfera proyectó múltiples futuros posibles para la humanidad, líneas temporales ramificadas moldeadas por nuestras decisiones. Colonización agresiva. Expansión acelerada. Dominio tecnológico sin control. En casi todos los caminos, el mismo resultado. Colapso. No como castigo directo, sino como extrapolación. Como una llama que crece más allá del oxígeno disponible. Pero había excepciones. Pocas. Frágiles. Caminos en los que la humanidad contenía su propia expansión, aprendía a convivir con los límites, aceptaba que el universo no era un territorio para conquistar, sino un equilibrio que debía respetarse. Esos futuros no mostraban grandeza imperial. No mostraban dominación. Mostraban supervivencia. La comandante finalmente habló. Entonces, ¿qué somos para ellos?, preguntó, con la voz seca. La respuesta llegó no como sonido, sino como certeza. Una especie demasiado joven para que se le confíe un poder ilimitado. Peligrosa no por malicia, sino por una ambición sin freno. El planeta no era un verdugo. Era un filtro. Y habíamos llegado demasiado pronto. La esfera presentó entonces la elección final, no con palabras, sino con acciones. La nave Arca 7 fue liberada. Todos los sistemas volvieron a funcionar. Sensores, relojes, comunicaciones internas. El planeta nos devolvía algo que había retirado desde nuestra llegada, la autonomía. Podíamos marcharnos. Pero marcharse no significaba escapar. Significaba decidir. Si regresábamos a la Tierra con ese conocimiento, el impacto sería inmediato. Los gobiernos reaccionarían con miedo o con arrogancia. Algunos intentarían acelerar aún más la expansión, desafiando el límite impuesto por el universo. Otros intentarían ocultar la verdad. En ambos casos, la variable inestable, nosotros, se volvería todavía más peligrosa. La médica dijo en voz baja lo que nadie quería admitir. Tal vez no seamos nosotros quienes debamos decidir el futuro de la humanidad. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier respuesta. Entonces comprendí la verdadera prueba.
No era sobre tecnología. No era sobre capacidad espacial. Era sobre contención voluntaria. Sobre saber cuándo no avanzar. Cuando regresamos a la nave, la esfera no nos detuvo. Las torres permanecieron inmóviles. El planeta no intentó retenernos. Simplemente observaba. Como había observado a innumerables especies antes que nosotros. Antes de partir, miré una última vez aquel mundo imposible. No sentí odio. No sentí miedo. Sentí algo peor. Responsabilidad. Transmitir o no transmitir. Acelerar o frenar. Ignorar la advertencia o aceptarla. Mientras la Arca 7 se alejaba de aquel punto fuera del mapa, comprendí la ironía final: el universo no había decidido si la humanidad viviría o moriría. Esa decisión todavía era nuestra. Pero ahora, por primera vez, sabíamos que no estábamos solos en el silencio de las estrellas. Y que alguien, o algo, seguiría observando. No para destruirnos, sino para ver si éramos capaces de sobrevivir, sin cruzar el límite otra vez.